Espero que usted esté igual emocionado que yo esta mañana, hermanos. Gracias a Dios tenemos nuestro servicio a las 11 de la mañana. Ya estamos más despiertos, ya estamos más descansados. Pero quiero darle gracias al pastor por darnos la oportunidad de predicar. Siempre es un privilegio, es un gozo y es un reto para nosotros prepararnos para predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Nuestro pastor salió esta semana, si no lo han visto va a regresar pronto, pero oren por él, está en una conferencia de avivamiento, está predicando una conferencia de un pastor y es el predicador principal. Estén orando mucho por el pastor, ocupa mucho nuestras oraciones, de nuestro apoyo. Un mensaje, una oración para el pastor siempre va a ser de tremenda motivación. Abra sus Biblias conmigo en Job capítulo 1, versículo 1 una vez más. Si ya está allí, vamos a comenzar leyendo. La palabra de Dios nos dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado el turno de los días del cómbite, Job enviaba y lo sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esta mañana me gustaría hablarle acerca de las prioridades correctas. Déjame decirle que como creyentes a veces acomodamos nuestras prioridades de una manera que no tiene mucho sentido. Acomodamos las cosas poco importantes al principio del día y dejamos lo más importante al final del día. Es importante que el creyente aprenda a organizar sus prioridades. Una persona que no organiza bien sus prioridades desde temprano es una persona que probablemente va a tomar malas decisiones. Si usted no se organiza financieramente de una manera temprana, de una manera con antetiempo, usted probablemente va a tomar una mala decisión. Si usted dice: bueno, es que a mí me gusta divertirme, a mí me gusta viajar, a mí me gusta gastar, pero usted no organiza sus prioridades y no ha pagado su renta primero, se va a meter en problemas. Es importante que el creyente sepa organizar sus prioridades. ¿Se imagina usted la vida de una persona que no organiza sus prioridades? ¿Cómo se ve la vida de una persona que no piensa lo que va a hacer antes de hacerlo? Pues déjeme decirle que para empezar, una prioridad es todo lo que usted pone primero. Antes que cualquier otra cosa, usted decide: esto es lo que yo voy a hacer primero. Eso es lo que usted pone como prioridad. La prioridad no es lo que usted dice: esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo digo que yo amo y quiero hacer. Una persona que dice: yo amo a Dios, pero no lee su Biblia, no está poniendo a Dios como su prioridad. Lo está diciendo, mas no lo está haciendo. Lo que usted hace primero, esas son sus prioridades. Eso quiere decir que si nosotros nos levantamos en la mañana y empujamos la Biblia a un lado y decidimos hacer cualquier otra cosa antes que esto, estamos nosotros poniendo a Dios en segundo, todo lo demás como nuestra prioridad. Esto es lo que es una prioridad. Por eso es importante que el creyente aprenda a poner lo más importante en su vida primero. Ahora no hay nada más importante que Dios en nuestras vidas. ¿Por qué es lo más importante Dios en nuestras vidas? Independientemente de que nosotros somos creyentes y de que hay muchas cosas que nosotros creemos y que amamos, muchas personas deberían de poner a Dios en primer lugar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 33. Muchas personas dicen: bueno, un creyente, un cristiano debe de poner a Dios en primer lugar porque él cree en Dios, porque él dice amar a su Dios. Pero déjeme decirle que las personas que vienen a Dios, que necesitan de Dios, no solo son los creyentes, sino cada persona. Ahora es importante que las personas vengan a Cristo y conozcan de la salvación, conozcan de la vida eterna. Y una vez que nosotros hacemos esto, nosotros vemos en Mateo capítulo 6, versículo 33, la palabra de Dios nos dice por qué Dios debería de ser lo más importante para nosotros. La Biblia nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra de Dios nos dice que Dios no solo nos salva, Dios no solo nos cuida y nos ama, pero también nos suple de nuestras necesidades. ¿Se imagina usted poner a Dios al último?
cuando usted tiene tantas necesidades? ¿Qué diría usted de una persona que hace esto? Una persona que dice, yo necesito que Dios me supla de dinero, voy a poner a Dios al final. Está organizando mal sus prioridades. Lo más importante para el creyente, lo más importante para las personas debería de ser Dios. Dios es lo más importante. Había un maestro de la universidad que quería mostrarle a sus estudiantes lo más importante y a organizar sus prioridades. Entonces él tomó una jarra grande, la puso al frente de la clase sin decir absolutamente nada ni describir qué es lo que él quería enseñarles. Comenzó a tomar piedras grandes y empezó a llenar esta jarra de plástico. El maestro pasó a preguntarle a sus estudiantes, ¿ustedes creen que esta jarra está llena? Algunos estudiantes dijeron que sí, algunos dijeron tal vez, muchos dijeron que no. El maestro procedió a tomar un saco de arena y empezó a llenar entre las piedras hasta que se llenó por completo. Y mientras los estudiantes murmuraban y se preguntaban qué estaba haciendo este maestro, él les preguntó una vez más, ¿ustedes creen que este jarro ya está completamente lleno? Muchos de ellos dijeron que sí, algunos dijeron tal vez no. El maestro tomó una jarra de agua y empezó a vertir el agua dentro de este jarrón con piedras y con arena. Mientras él estaba haciendo esto, le preguntó a sus estudiantes, ¿qué lección creen que les quiero enseñar? Un estudiante levantó su mano y dijo, esto yo ya lo había visto antes. Usted nos quiere enseñar que si nosotros tenemos algo en nuestra vida, no está completamente llena, siempre hay espacio para más. El maestro dijo, no. Lo que les quiero enseñar es que si ustedes no ponen las piedras grandes primero, jamás van a tener espacio para ponerlas dentro del jarrón. Pero déjeme decirle esta mañana que si usted no pone a Dios primero, si usted lo empieza a llenar su vida de cualquier otra cosa, de trabajo, no va a tener tiempo usted ni espacio para poner a Dios en su vida. Dios debería de ser lo primero en la vida de cada creyente. Dios debería de ser lo más importante en nuestras vidas. Dios debería de ser nuestra prioridad. Nosotros vemos en la vida de Job que este era un hombre de prioridades. Él sabía lo que era importante y lo que era bueno para él, y él acomodaba sus decisiones conforme a lo que él pensaba que era mejor para él y para su familia. Nosotros vemos la vida de Job como un hombre que pasó por muchísimas pruebas, pasó por muchísimas dificultades, pero nos damos cuenta que la organización, la forma en la que él organizaba sus prioridades, fueron la fuente de sus bendiciones. La Biblia nos dice que Job era un hombre rico, era el más grande de todos los orientales, dice el más rico de todos, recto. ¿Sabe por qué Job fue bendecido? Job fue bendecido porque él tenía sus prioridades correctas, bien establecidas. Él ponía a Dios primero. Él se levantaba desde temprano, cada mañana temprano, él organizaba sus prioridades y tomaba buenas decisiones. Déjeme decirle que las prioridades de Job nunca cambiaron. A pesar de que Job tuvo problemas, dificultades, a pesar de que Job lo perdió todo, Job jamás cambió sus prioridades. Y esto fue la fuente de su bendición. Déjeme decirle que muchos creyentes piensan, bueno, es que yo no puedo darle tiempo a Dios porque yo tengo que trabajar. Yo no puedo darle tiempo a Dios porque yo tengo que ganar dinero. Tengo que suplir mis necesidades, hermano. La Biblia dice que el que no suple las necesidades de su familia es peor que un incrédulo. Déjeme decirle que Job entendía todo esto y aún así, cada mañana, todos los días, él ponía a Dios primero. Esta mañana me gustaría enseñarle 3 lecciones de la vida de Job que deberían de ser para nosotros una prioridad. Vaya conmigo una vez más a Job capítulo 1, versículo 1. Nuestro caminar con Dios debería de ser una prioridad. No deberíamos de dejar nuestro caminar con Dios a un lado. No debería de ser la segunda cosa que hacemos. No debería de ser la última cosa que hacemos. Nuestro caminar con Dios debería de ser nuestra prioridad. Job capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios nos dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Vaya conmigo al versículo 5, la palabra de Dios nos dice: y aconteció que había pasado en turno los días del cómbite, Job enviaba y lo sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Nosotros vemos que Job ofrecía holocaustos diariamente y vemos el compromiso que Job tenía con su caminar con Dios. Para Job no era: yo voy a caminar con Dios cuando yo tenga tiempo. Para Job no era: yo voy a orarle a Dios y voy a sacrificar por mis hijos cuando haya oportunidad, cuando yo no esté cansado, cuando yo no esté desvelado, cuando el trabajo no me pida que yo abandone mi caminar con Dios. Job tenía como prioridad cada día, todos los días, caminar con Dios. Déjeme preguntarle esta mañana: ¿cuál es su prioridad? ¿Qué es lo que usted hace primero? Pregúntese usted qué es lo más importante para usted. Porque todas las cosas que nosotros ponemos primero es lo que nosotros ponemos como lo más importante. Déjeme decirle que Job era un hombre que tenía una convicción, tenía un deseo por caminar con Dios todos los días, cada día, sin importar la situación. Nosotros vemos que Job tenía una convicción, él tenía una prioridad en ser un hombre íntegro. Sus decisiones y las cosas que él hacía eran importantes para él, que él fuera un hombre recto, que él caminara con Dios, que él fuera un hombre sin mancha. Y esta era una de sus prioridades. Déjeme decirle, nuestra prioridad debería de ser nuestra integridad. Job capítulo 1, versículo 1 una vez más nos describe cómo Dios, la Biblia, veía a Job. La Biblia nos dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pregúntese usted esta mañana: ¿cómo se refiere la gente de usted? ¿Es su integridad una prioridad en su vida? Cuando la oportunidad se presenta, ¿hace usted lo correcto? Porque déjeme decirle, es fácil mentir. Es fácil llegar al trabajo y que el jefe le diga: oye, ¿a qué hora llegaste? No, temprano, a tiempo, justito. ¿Sabe que la integridad se ve en cada decisión, en cada cosa que nosotros decimos? Y a veces nosotros comprometemos nuestra integridad porque nadie nos ve. Porque nadie puede decir si hice lo correcto o no hice lo correcto. Pero déjeme decirle que Job tenía como prioridad el ser un hombre íntegro. Job capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios nos dice cómo Dios mismo veía a Job. La Biblia nos dice: y Job dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Nosotros vemos que Job tenía una relación con Dios tan cercana que Dios se refería a él como un hombre perfecto, como un hombre recto. Vaya conmigo a Job capítulo 2, versículo 3. Déjeme decirle que la integridad de Job era tan importante para él que incluso después de los problemas, incluso cuando él lo perdió absolutamente todo, Job mantuvo su integridad. ¿Sabe cómo un hombre mantiene su integridad en problemas, en dificultades, en angustias? Cuando lo pone como una prioridad en su vida. Cuando esta persona dice: yo voy a hacer lo correcto sin importar si las cosas son buenas o son malas. Yo voy a hacer lo correcto, yo voy a venir a la iglesia, yo voy a tener una buena actitud, yo voy a tener una sonrisa en mi cara, aunque las cosas no vayan bien. ¿Sabe por qué? Porque Job lo puso esto como una prioridad en su vida. Vea conmigo Job capítulo 2, versículo 3. La palabra de Dios nos dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y escuche esto, note estas palabras: y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Estamos hablando en este capítulo, el capítulo 2, después de que Job acababa de perder a sus hijos, sus riquezas, su casa, después de que ya estaba él en lo último de lo último. Y Dios dice: ¿has considerado a mi siervo Job, que aún retiene su integridad? ¿Qué causa que usted pierda su integridad?
Pregúntese usted, ¿qué causa que usted deje de hacer lo correcto para hacer lo incorrecto? ¿Dinero? ¿Familia? ¿Sus amigos? ¿Las circunstancias? Job era un hombre que mantuvo su integridad a pesar de que ya lo había perdido todo. Yo no sé qué haría en mi vida si yo perdiera a mis hijos. Y Job retuvo su integridad. Vea conmigo en Job capítulo 4, versículo 6. No solo Job tenía una excelente reputación en frente de Dios y la Biblia lo conocía y lo describía como un hombre recto, como un hombre perfecto, pero déjeme decirle que su integridad era tan fuerte, su integridad era tan conocida que sus hijos y sus amigos conocían esta integridad y hablaban de él. Él tenía un buen testimonio con los hombres. Mire conmigo en Job capítulo 4, versículo 6. La palabra de Dios nos dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ve cómo sus amigos describen a Job. A Job lo describían como un hombre que su confianza no estaba puesta en sus riquezas, su confianza no estaba puesta en sus amigos, su confianza no estaba puesta en otra cosa más que en la justicia de Dios y en su integridad. Este hombre era un hombre que tenía como prioridad el ser un hombre íntegro. No solo él tenía como prioridad la integridad en su vida, pero él tenía como prioridad la vida espiritual de su familia. Vaya conmigo una vez más a Job capítulo 1, versículo 5. Déjeme decirle que para cada creyente la vida espiritual de nuestra familia debería de ser una prioridad. Pero déjeme hacer un énfasis ahí: cada hombre, cada padre de familia debería de preocuparse por la espiritualidad de su familia. Es importante que la madre se levante con los niños y los lleve a la iglesia y lean la Biblia, pero déjeme decirle que si usted es padre de familia, es su responsabilidad el cuidar de la espiritualidad de su familia. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó con su hijo y le preguntó si leyó su Biblia? ¿Cuándo es la última vez que usted se acercó con su esposa y le preguntó si ya había leído su Biblia? O tal vez no nos acercamos porque tampoco le hemos leído nosotros. Déjeme decirle que para Job su prioridad era la espiritualidad de su familia. Vea conmigo Job capítulo 1, versículo 5. La palabra de Dios dice: y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del cónvite, Job enviaba y lo sacrificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job nunca dejó la espiritualidad de sus hijos para checarlo cada semana. Él no decía: bueno, vamos a ver al final de la semana qué tal les fue. Lloro por ellos después. Con una vez a la semana es suficiente. Cada día, todos los días, Job oraba por sus hijos. ¿Qué tanto ora usted por sus hijos? ¿Cómo podemos decir yo amo a mi hijo y no oramos por él? Job se preocupaba porque sus hijos estuvieran bien con Dios. Cada día, todos los días. A veces nosotros se nos dificulta traerlos a la iglesia, decirles que presten atención en el servicio. Pero para Job, su prioridad no era que sus hijos estuvieran bien en cuanto a dinero, que tuvieran casa, que tuvieran fiestas, que estuvieran divirtiéndose, que tuvieran una vida mejor que la de él. ¿Sabe cuál era la prioridad de Job? Que ellos estuvieran bien con Dios, todos los días, cada día. Job era un ejemplo para sus hijos en su oración y en su espiritualidad. Déjeme decirle que Job sabía que lo importante era que sus hijos se acercaran a Dios. Lo segundo que me gustaría decirle es que no solo nuestra prioridad debería de ser nuestro caminar con Dios, pero nuestra prioridad debería de ser también nuestra fidelidad a Dios. Vaya conmigo a Job capítulo 2, versículo 9. Déjeme decirle que Job tuvo fidelidad durante la adversidad. No importaban los problemas, no importaban las angustias, no importaba el sufrimiento. Job era un hombre fiel. Nosotros deberíamos de ser fieles en la adversidad. Cada creyente debería de mantener su fidelidad a Dios, aunque pasan problemas en nuestra vida. Y déjeme prometerle una cosa: los problemas van a venir a su vida. No porque yo quiero, no porque nosotros se lo deseamos, pero todas las personas pasan por problemas.
Pregúntese usted, ¿qué haría usted en el peor día de su vida? Yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si algún día Dios lleva a mis hijos? ¿Lo voy a servir? Usted se tiene que preguntar, ¿dónde va a estar mi fidelidad en los peores días? Porque sabe, es fácil ser fiel a Dios cuando Dios bendice. Cuando Dios nos da trabajo, amén. Cuando Dios nos da un trabajo que nos deja venir el domingo, no hombre, sí voy. Cuando el dinero está bien, cuando la renta se paga, cuando los amigos están con nosotros. Y llega el día, se pierde el trabajo, llega el COVID, todo se va para abajo y lo primero que abandonamos es nuestra fidelidad a Dios. Y se nos olvida que Dios es el que nos da todo. El trabajo, el dinero, la familia, la salud. No es Dios el que ve por nuestras almas. Sin embargo, muchos creyentes dejan a Dios para buscar el dinero. Déjeme decirle que Job fue fiel a pesar de la adversidad. Job fue fiel a pesar que nadie lo apoyaba, aunque nadie lo apoyaba a Job. Él decidió que él iba a hacer lo correcto. Vaya conmigo a Job capítulo 2 versículo 9. Si ya está allí, la palabra de Dios nos dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Se da cuenta que Job era tan fiel a Dios que él estaba dispuesto a recibir de Dios no solo lo bueno, no solo lo que a él le gustaba, no solo lo que a él le hacía bien, pero él estaba dispuesto a recibir las pruebas, las dificultades e incluso los castigos si era necesario. Muchas personas son fieles a Dios por sus bendiciones. Y cuando Dios llega a probarlos, ¿por qué Dios me haces esto a mí? ¿Por qué yo, que te amo? Inmediatamente abandonamos la fidelidad a Dios. La Biblia nos dice, Job nos dice, recibiremos de Dios solo sus bendiciones. No hay pruebas, no hay crecimiento, no hay cosas que se tienen que hacer para que nosotros mejoremos en nuestra vida espiritual, para que dejemos pecados. No hay cosas que Dios tiene que hacer para mejorar nuestras vidas. Sin embargo, solo queremos lo bueno. Es como en el trabajo, nosotros nos llevamos bien con nuestro jefe cuando nos dice que hicimos buen trabajo. Pero cuando la regamos y nos vienen y nos dicen, hey, no te andes colgando de la Suburban, te vas a caer, te vas a romper un pie. Ah, hombre, este cuate, no, ya me cae bien mal. No recibiremos nosotros de Dios las bendiciones, tanto como los castigos, tanto como las pruebas. Déjeme decirle que la fidelidad de Job no estaba basada en cómo le iba, estaba basada en su amor por Dios. Job fue fiel a Dios a pesar de que su esposa no lo apoyaba. Déjeme decirle que Job fue fiel a Dios a pesar de que lo criticaban. Cada creyente debería de ser fiel a Dios aunque nos critiquen, aunque nos dicen de cosas, aunque nuestros amigos nos dicen eso no tiene sentido. Estaba platicando con un muy buen amigo mío y me estaba comentando de un excelente trabajo, una excelente oportunidad que se le había dado. Y cuando él la rechazó para trabajar en la iglesia, sus amigos le decían, ¿por qué harías algo así? Con tu conocimiento y tu currículum, con tu conocimiento, con las cosas que tú puedes hacer, tú puedes pedir lo que tú quieras. Esa es una decisión tonta. La gente la va a criticar. A veces su esposa o su familia no los van a apoyar. Y usted va a decir, nosotros tenemos que ir a la iglesia el domingo, y le va a decir a su esposa, no, tú tienes que ir a trabajar, ¿a mí me traes? Le van a decir sus familiares, no, hombre, qué menso, ya tendrías un carro del año. Pero déjeme decirle que usted va a ser criticado, pero sus prioridades deberían estar con Dios. ¿Sabe por qué Job fue bendecido? Porque Job era fiel en lo bueno, en lo malo, cuando lo apoyaban y cuando lo criticaban. Vea conmigo en Job capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Aunque a Job lo criticaban, aunque a Job no lo apoyaban, él mantuvo su fidelidad. La Biblia nos dice en Job capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto
los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Job está en el peor momento de su vida, está sentado, está agobiado, está sufriendo y se acerca sus amigos y en lugar de ayudarle, en lugar de alentarlo, se acercan con él y le dicen: yo nunca he visto una persona que ande bien con Dios que le vaya mal. Tú sabrás. Siempre llega el amigo que nos ve tirados y nos patea. A Job lo criticaron. Sus amigos, la Biblia nos dice que Job no había hecho absolutamente nada malo. Y sus amigos llegaron y le dijeron: yo jamás he visto a un justo sufrir como tú. Por lo tanto, tú tienes que ser pecador. ¿Ya ha pasado que la gente alrededor de usted lo juzga, ni siquiera sabe qué está pasando y llegan y no, hombre, tú, ¿y qué hiciste? Incluso vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que los discípulos le preguntaron a Dios: ¿quién pecó para que naciera ciego, sus padres o él? Y juzga a la gente antes de conocer. Déjeme decirle que usted va a ser criticado por poner a Dios primero. Por sus familiares, por sus amigos, por las personas más cercanas, incluso por un cristiano. Usted puede llegar a ser criticado. Pero ¿dónde queda su fidelidad? ¿Es usted fiel a sus amigos o fiel a Dios? ¿Es usted fiel a las circunstancias, a las bendiciones, o es usted fiel a Dios? Pregúntese usted el día de hoy: ¿a qué soy fiel yo? Mientras mi esposa me apoye, mientras mi esposa me diga: ándale, tú puedes, entonces yo sigo adelante. Déjeme decirle que no siempre es fácil. A veces como esposos tenemos que tomar decisiones espirituales para que ayuden a nuestra familia, y nuestras esposas a veces no van a estar completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos conocen, no somos los más inteligentes de la familia, pero es nuestra decisión. Tenemos que hacerlo. Dios nos manda que seamos la cabeza del hogar. Y a veces usted va a tener que tomar esa decisión aunque su esposa no esté de acuerdo. Tenía un amigo que quería mover a sus hijos de la iglesia pública, de la escuela pública, a una iglesia con una escuela cristiana. Y su esposa se negaba y se negaba y se negaba. Pero lo más importante es Dios. A pesar de que no nos apoyen, a pesar de que nos critiquen, su prioridad debería ser su fidelidad a Dios. Por último, me gustaría decirle que nuestra fe en Dios debería de ser nuestra prioridad. No solo nuestro caminar con Dios debería ser una prioridad, no solo nuestra fidelidad debería ser una prioridad, pero déjeme decirle, nuestra fe en Dios debe de ser una prioridad. Job basó todas sus convicciones en su conocimiento de la Biblia, en su conocimiento de Dios. La relación que Job tenía con Dios durante su caminar fue lo que lo mantuvo fuerte durante esta prueba tan grande. Entonces déjeme primero decirle, y esto no es la predicación, pero déjeme decirle una cosa: usted no va a soportar la prueba si usted primero no tiene un caminar con Dios. Pero Job pudo mantenerse firme en esta prueba porque él tenía un buen caminar con Dios. Su prioridad era pasar tiempo con Dios. Y este conocimiento que él mantuvo al caminar con Dios fue lo que lo mantuvo firme en esta prueba tan grande. Vaya conmigo a Job capítulo 19, versículo 25. Job capítulo 19, versículo 25. La prioridad más grande que Job tenía en su vida no era su riqueza, sino su fe en Dios. Él tenía una fe completa en Dios. No tenía una fe parcial, no tenía una fe que a veces se caía o a veces batallaba. Él tenía una fe completa en Dios. Vea conmigo Job capítulo 19, versículo 25. La palabra de Dios nos dice, él está hablando con sus amigos, está refutando uno de los comentarios que se le habían hecho. Y él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo está su fe en Dios? Y no me refiero a la fe donde usted pone toda su confianza en que Cristo es su único y suficiente Salvador y usted va al cielo. Me refiero a la fe que usted puso ya en Dios. A la fe de que Cristo tiene algo mejor para nosotros. A la fe en la promesa que Dios nos da en Romanos capítulo 8, que nos dice que ni las pruebas, que nada en este mundo se compara con la gloria venidera. ¿Cómo está su fe allí? ¿Sabe cómo usted puede saber si su fe es fuerte o su fe mengua? En las decisiones que usted toma. Si usted decide servir a Dios y hacer cosas para Dios y dejar al mundo, usted tiene una fe fuerte.
Si usted deja a Dios cada vez que el mundo se lo pide, usted tiene una fe débil. ¿Cómo está su fe el día de hoy? Déjeme decirle que la fe que Job tenía en Dios era una fe completa. Nosotros debemos de tener fe en la justicia de Dios. Déjeme decirle que Job tenía esta fe. Él tenía fe de que había justicia en Dios. Vaya conmigo a Job capítulo 27, versículo 2. No solo Job tenía una fe completa y era su prioridad tener una fe completa en Dios, pero también él tenía fe en la justicia de Dios. Job capítulo 27, versículo 2 nos dice: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Se da cuenta que a pesar de su sufrimiento, él dice, él glorifica el nombre de Dios. Vea conmigo el versículo 3, dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asiada y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Se da cuenta que Job estaba firme en su fe en la justicia de Dios? Porque él decía, Dios no me va a tratar de la manera que me está tratando. No me va a ir como me está yendo sin que Dios me ayude, sin que Dios sea justo. Por ningún momento, ningún minuto, ningún momento Job dijo, lo que me está pasando es injusto. Dios es un Dios injusto. ¿Sabe por qué? Porque Job tenía fe en la justicia de Dios. Cuando las cosas van saliendo mal, cuando nosotros tenemos problemas, usted tiene que tener fe en la justicia de Dios. Tiene que saber de quién viene la prueba. Dios murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Dios no quiere que nos vaya mal. Dios no quiere lastimarlo a usted. Dios no quiere que usted se sienta agobiado. Dios no quiere que usted sufra de ninguna manera. Pero déjame decirle que todo lo que Dios hace es justo. Y Job tenía una fe entera y completa en la justicia de Dios. Déjame decirle que no solo tenía una fe en la justicia de Dios, pero él tenía una fe en las promesas de Dios. Nosotros deberíamos de tener como prioridad el tener una fe en las promesas de Dios. Vaya conmigo a Job capítulo 42, versículo 10. Estamos a lo último de la historia de Job. Tantas cosas pasaron en su vida, tantos problemas, tantas dificultades, tanto sufrimiento. No creo que nadie jamás haya sufrido tanto como él sufrió, un hombre que tenía una familia y lo perdió todo. Y ahora vemos al final. ¿Qué mantuvo a Job de pie? ¿Cómo se mantiene un hombre después de tantos problemas y tantas dificultades? Déjeme decirle que Job tenía fe en las promesas de Dios. La palabra de Dios nos dice en Job capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes lo habían conocido, y comieron con él el pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Déjeme decirle que Job sabía que Dios recompensa la fidelidad. Job sabía que Dios recompensa el caminar con Dios. Job sabía que Dios recompensa la integridad. ¿Sabe qué es lo que mantenía la fe de Dios, la fe de Job en las promesas de Dios? Que él conocía y que él tenía toda su fe puesta en que Jehová jamás va a dejar a un justo mendigar por pan. A pesar del problema, a pesar de la dificultad, a pesar de todo lo que estaba pasando, Job tenía fe en una cosa: Dios cumple sus promesas. Déjeme decirle, esta lección que Job entendió es la más difícil para nosotros. Que nosotros conocemos las promesas de Dios,
pero no tenemos fe en las promesas de Dios. No es lo mismo conocer una promesa y tener completa fe en esta promesa. Vemos nosotros que la bendición de Job vino una vez que él oró por sus amigos, se le dobló todo lo que él tenía, sus hijos, sus ovejas, su dinero, doblemente bendecido. Sus amigos regresaron, su compañerismo, su apoyo, todo regresó, pero Job tenía como prioridad caminar con Dios, ser fiel a Dios, y después de que él hizo esto, las promesas de Dios y la bendición de Dios vino a su vida. Déjeme decirle que esto no hubiera sido igual si Job hubiera maldecido a Dios, si Job se hubiera apartado de su caminar con Dios, si Job hubiera perdido su fe en Dios. ¿Cuántas personas no pierden su fe en Dios porque lo han perdido todo? Esta mañana me gustaría recordarle, tenga fe en la justicia de Dios. Nosotros tenemos un Dios justo. Tenga fe en las promesas de Dios. Nosotros tenemos un Dios que no miente. Y si al final de nuestra vida nosotros morimos y no tuvimos 3 veces lo que nosotros teníamos aquí en la tierra, vamos a llegar al cielo donde Dios nos va a recompensar. Job estaba dispuesto a morir y a ver a su Salvador en el cielo y ser recompensado en el cielo. Pero Dios le dio sus recompensas en el cielo y en la tierra. ¿Cuáles son sus prioridades? Nuestra prioridad debería de ser el caminar con Dios. Nuestra prioridad debería de ser nuestra fidelidad a Dios. Y por último, nuestra prioridad debería de ser tener una fe completa en Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros.